Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos con el análisis de lo que ha sido la segunda derrota en esta pretemporada del Real Madrid de baloncesto, 88-75 en el partido del torneo Costa del Sol ante Unicaja de Málaga. En primera instancia, antes de entrar en profundidad, dos datos así rápidos antes del análisis. Uno, tiempo llevaba yo sin recordar, o vamos, si me pongo así ahora mismo, no recuerdo si el Real Madrid ha perdido dos partidos consecutivos en pretemporada. Esto ya es una anomalía de por sí. Y por otra parte, sí que es cierto que dentro de esta sensación anómala, extraña y distinta con respecto al resto de pretemporadas, es verdad que de alguna manera se tienen que notar las bajas de jugadores como Trey Tompkins, sobre todo Walter Tavares, que se nota muchísimo en la pintura, y por otra parte de J.C. Carroll, al igual que de Anthony Randolph, aunque en el caso de J.C. Carroll es preocupante porque no sabemos cuál va a ser el futuro de Carroll, si va a estar o no en el Real Madrid esta temporada. En tal caso, yéndonos con el partido, problemas denominador común con respecto al partido frente a Murcia. El anterior partido jugado en Albacete. Problemas a nivel de intensidad y concentración en los tiradores rival. Problema a la hora de cerrar situaciones de rebote, pero sobre todo el Unicaja grandes aciertos del tiro de tres, talento por parte de Jaime Fernández o de Buitel, por ejemplo, pero también Michael Eric nos ha hecho muchísimo daño. Cierto es, digo, no está Tavares, pero ha pasado por encima de Poirier. Obviamente, a Ndiaye le ha costado muchísimo porque pelear con un tío con la experiencia de Michael Eric le cuesta, y con los kilos que maneja el center francés. Y luego nosotros, mejor en defensa en general que en ataque, pero teniendo que otra vez, chicos, ir a remolque, otra vez a remolque, y con la percepción de que anotar canastas sencillas nos cuesta un mundo. Mucho bota a bota, circulación lenta en general, exceptuando en el segundo cuarto, que hemos encontrado una solución híbrida con Adam Hanga de 4, Jeff Taylor también ahí con él, haciendo pareja de aleros, haciendo buen trabajo defensivo, encontrando algo más de juego físico, también mayor capacidad para correr algo. A nivel de dirección, realmente mal en general, tanto Nigel Williams-Goss, de nuevo, que a mí me empieza a desesperar un poco, solo un poco, insisto, porque es pretemporada, pero me desespera un poco, sensación bastante nula, en cuanto a que no transmite sensaciones de dominar el tempo. En defensa tampoco es denominador, no lo ha sido nunca el de Gonzaga, y en ataque la verdad es que no está siendo protagonista, ni genera última instancia canasta fácil, no es un tipo agresivo, no está generando sus tiros con una mano a media distancia, no está forzando muchas faltas, no está probando su lanzamiento de tres prácticamente, es decir, bastante estéril su aportación al equipo. Así, hablando de los fichajes, que es de lo que más creo que de momento tenemos que hablar. Rudy, que volvía, por ejemplo, que no es de los fichajes, se ha notado cuando está enchufado, ha tenido momentos que ha resuelto en favor del equipo, pero en general más desde el talento y la calidad individual que una sensación de buena circulación, extra pass, un buen pick and pop o un pick and roll. El juego de las esquinas prácticamente no lo hemos aprovechado, solo recuerdo un triple, por ejemplo, de Yabusel en la esquina claro. En fin, muy poca clarividencia ofensiva, que es lo que más ahora mismo me preocupa, porque en defensa al menos, aunque hayamos perdido los dos partidos de momento que hayamos jugado, sí que he visto algo de capacidad para defender por momentos, con nubarrones en los inicios de primer cuarto y tercer cuarto, y otra vez durante el transcurso del cuarto cuarto. Pero hombre, al menos se ve que en defensa podemos cambiar situación y tendencia, pero si luego no ejecutas en ataque desde el 6.75 y no ejecutas penetrando de manera clara y contundente hacia el aro, pues claro, malos tiros, tiros a final de posesión, mucho bota, bota o pasa, pasa, es decir, quítame el balón que yo no me atrevo, o sea, no. Esto, la verdad es que no transmite fiabilidad ahora mismo al equipo. Estamos en el contexto de pretemporada, situación de mejoras de estado de forma que se van a tener que proceder y dar, como Alberto Abalde, que también volvía como Rudy Fernández, pero no hemos encontrado soluciones. He visto a un Pablo Laso que no ha encontrado soluciones mediante los jugadores, ha pedido los tiempos muertos, en algunos casos tarde, pero porque él es un tipo que suele dejar un poquito la posibilidad de que el equipo de por sí, de manera natural, pueda cambiar las tendencias y las inercias negativas, pero no ha sido así. Ellos tenían algunas bajas también, hay que decirlo. Carlos Suárez, por ejemplo, no estaba, y realmente lo habrán notado. Tampoco está Alberto Fernández, entonces no sé, realmente las bajas las teníamos los dos equipos, ¿no?
Entonces, mucho que trabajar a una semana vista. Mañana tenemos partido frente a Murcia. Incógnitas a resolver por parte de los fichajes. Tanto Williams-Goss, Eurtel ha estado parecido en ese aspecto a Williams-Goss, sin dominar el tempo. Sí que ha dejado brillantina porque tiene mucho talento. Ha dejado alguna asistencia, algún pase, algún punto de calidad diferencial, pero Eurtel tiene que ser mucho más en la pista y ser mucho más protagonista. Les ha faltado mucho protagonismo a todos. Hang ha tenido algún momento anotando triples consecutivos también, un par de triples, pero muy poquita cosa. Ahora mismo hemos podido ver de este Real Madrid. A una semana estamos de jugar ya la Supercopa de España y mucho vamos a tener que cambiar para cambiar las sensaciones. Luego llega la competición oficial y cualquier cosa puede ocurrir, pero yo nunca había visto en pretemporada tan mal al Real Madrid en los últimos años. Y no solo por las 2 derrotas, sino por lo sintomatológico. La sintomatología que transmite el equipo es una sensación de que nos falta concentración en los partidos, que nos falta entendimiento, que nos falta claridad en el tiro de fuera y claridad a la hora de generar situaciones fáciles de canasta a los interiores. No ha habido equilibrio de juego. No hemos buscado prácticamente a Yabusele por dentro. En fin, no sé. Que sí, que están las bajas, pero creo que no lo podemos justificar todo con las bajas ni con que estamos en pretemporada, porque el resto de equipos también están en pretemporada. Vamos a decir las cosas como son. Y hay que marcar una línea de crítica porque el equipo ha empezado mal. Y cuando las cosas vayan a mejorar, lo diremos. El equipo ha mejorado. Así que no seamos, ni cortoplacistas, pero tampoco seamos conformistas. Entonces, evaluamos lo que vemos. Y lo que vemos ahora mismo es un Real Madrid que necesita esfuerzo, trabajo, intensidad, mejorar algún estado físico individual, obviamente, y luego ya veremos. Pero trabajo y mejorar de cara a la Supercopa. Muchísimo toca que mejorar.